Esta es la parte editorial correspondiente al 16 de octubre del año 2024, aquí en Platica con Ángel. Muy bien, vamos a tocar dos temas, ya anuncié más o menos cuáles, y vamos a comenzar con este que me parece importante. Ya hablé ayer de esta manipulación perversa del IEPS, el IEPS de gasolinas y diésel, donde en estos 2 meses, 8 semanas, prácticamente el estímulo, es decir, el dejar de cobrar un porcentaje de ese IEPS que está, ahorita les voy a decir cuál es el, vamos a ver, es 6 pesos con 17 centavos para la gasolina regular por litro. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Le quita y te doy el 1% de estímulo, que es nada, es una baba de perico, ¿verdad? Pero, ¿por qué hace eso el gobierno federal? Porque tiene una necesidad imperiosa de recursos. Vamos a ver lo que sucede en los próximos 2 meses. Aquí le voy a estar dando cuenta de eso mes a mes, como hacía semana a semana ya cuando estaba con Pascal. Ayer di un dato interesante. En Houston, no, perdón, en el estado de Texas, Luisiana y la Florida, diría Johnny Canales, el galón de gasolina regular estaba a 2 pesos con 735 milésimas, o si quiere, en centavos, $2.73 el galón. Considerando una paridad de 20 pesos, para hacer fácil la operación aritmética, aquí estamos pagando con un precio promedio de 25 pesos, 73% más alto el precio por litro de regular en México que en Houston, que en Luisiana, Nueva Orleans, si gustan ustedes, o en Baton Rouge, que es la capital, o en la Florida. Es un absurdo, bueno, pero este gobierno no quiere aceptar la dependencia que tiene de un impuesto cuyo fin es combatir la contaminación. Este es un impuesto creado para combatir lo que se llama externalidades negativas, pero lo usa el gobierno en la Bolsa General para intentar compensar su déficit en su operación. Y ahora vamos al IEPS, pero anual. Hay 2 IEPS, el IEPS federal y el IEPS estatal. Muy bien. Vamos a ver cuánto captó el gobierno del presidente Peña Nieto en el primer año de su gobierno en 2013. Y resulta que en el 2013, el gobierno del presidente Peña Nieto dejó de cobrar 86 mil millones de pesos. Ojo, no es subsidio, eso es otra cosa. Ya lo expliqué una cantidad tremenda de veces. Dejó de cobrar. Si tenía que cobrar 5 pesos y algo, dejó de cobrar y eso significó 86 mil millones de pesos negativos, es decir, que no ingresaron a las arcas gubernamentales. 2014, el segundo año del presidente Enrique Peña Nieto, dejó de cobrar 12 mil millones de pesos. ¿A qué se debió un poco esto? A que el precio del barril de petróleo había bajado y el precio era tan bajo que era un absurdo aquí mantenerlo, entonces por eso tuvieron que dejar de cobrar esas cantidades de IEPS, ¿verdad? Por razones obvias del precio a que compraba Pemex la gasolina en aquel entonces. A partir del 2015, las cosas cambiaron. Y a partir del 2015, el gobierno del presidente Peña obtuvo por IEPS de gasolinas y diésel 220 mil millones de pesos. Vean ustedes, el 13 y el 14 dejó de cobrar, por eso fue un IEPS negativo, se dice en la jerga financiera. Pero a partir del 15, en todo el año, recibió 220 mil millones de pesos. Muy bien.
Vayamos ahora al 2016. El 2016 no alcanzó a cobrar los 220,000 del año anterior, pero sí una cantidad, perdonen ustedes, no, mayor incluso, 277,000 millones de pesos el año 2016, o sea que ya llevaba el 15, 220,000 millones de pesos. El 16 de enero a diciembre, 277,000 pesos. Vamos ahora a 2017. En 2017 cobró un poco menos, 216,000 millones de pesos. Muy bien, pero ahí va, 277,000, 216,000. Muy bien. Y ahora llegamos al año final del presidente Peña. 187,000 millones de enero a diciembre. Me como un mes del bulto, porque en realidad no afecta mucho eso. Obtuvo 187,000 millones. Eso fue el gobierno de Peña. Gobierno neoliberal, etcétera, y que lo que quieran ustedes. Muy bien. Vayamos a López Obrador. 2019, nomás para que le vayan midiendo el líquido vital a los tubérculos. El último año de Peña Nieto, el 18, recibió por IEPS, gasolinas y diésel 187,000 millones de pesos. Pero llega el nuevo gobierno, no va a haber gasolinazos. ¿Y qué hace? Cobra prácticamente el 100% del IEPS y recibió en ese año 297,000 millones. No se contentó con todos los fondos que le dejaron los malos de la película, cientos de miles de millones de pesos, sino que nos atascó todo el IEPS y ñacas, 297,000 el 2019. 2020, de 297,000, uno diría, oye, ¿no estás viendo la pandemia o lo que viene? 299,000 millones de pesos. Dice uno, oye, modérate, ni más, vámonos, necesito dinero para el Tren Maya, Dos Bocas y que esto y que el otro y que el otro. Muy bien. 2021, ahí le tuvo que bajar, porque es ya la pandemia, ya un descenso en el consumo, etcétera, pero fueron 222,000 millones de pesos. Fíjense ustedes, 297,000, 299 y luego 222,000 millones de pesos. Muy bien, llegamos al 2022, el cuarto año, una baja en el precio del barril de petróleo, etcétera, y tuvo que dejar de cobrar eso, ya como diciendo, oye, ya se excedieron, ya bájenle, y dejó de cobrar 79,000 millones de pesos. Pero ya llevaba 2 años de 300,000 millones de pesos y otro de 222,000. Es decir, llevaba 822,000 millones de pesos. Entonces dejó de cobrar 79, 80,000. Muy bien. Pero luego viene el 23, rájale otra vez. 230,000 millones de pesos en el 23, todo el año. Quiere decir que por concepto de IEPS tenía 297, 299, 222 y en el 23, ñacas, le mete 230,000 millones de pesos. Es decir, bueno, ¿qué hicieron con ese dinero? Desperdiciarlo, tirarlo a la basura prácticamente, metérselo a Pemex, Tren Maya, Dos Bocas, Transoceánico, el AIFA, tirando dinero. Aquí estamos hablando, haga la suma, 300,000 más 300,000 son 600,000, más 222 son 822,000 millones de pesos. 822, quítele 80 de los que dejó de cobrar. Entonces, 822 menos 80 son 742,000 millones de pesos, más 230,000 del 23.
Estamos hablando prácticamente de 700,000 millones de pesos por el IEPS en esos 4 años, 19, 20, 21, 22 y 23, 5 años. Y ahorita, de enero a agosto, ojo, de enero a agosto de este año, que son 8 meses, ya lleva 268,000 millones de pesos. Es decir, esa voracidad, que no hubo gasolinazos, no tienen vergüenza de lo que están diciendo. Y vamos a ver, porque la anticientífica no ha reducido prácticamente nada de ese IEPS en el tiempo que va. Vamos a ver a fines de octubre, cuando ya tengamos los datos de septiembre, y va a ver usted el último mes de López Obrador y se va a asustar de la cantidad que hayan captado. Y no les alcanza el dinero. ¿Por qué? Por el dispendio, por el tiradero, y más en este año electoral del 2024. De tal manera, pues, que cuando digan que la gasolina no aumentó más en términos reales, es una falsedad, es una mentira completa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se lo dicen a quienes no tienen vehículo, a quienes no saben ni a cuánto importa Pemex el litro de gasolina desde Houston, desde donde estamos importando casi el 100% de nuestras gasolinas y el diésel. Es decir, se aprovechan de una manera perversa del desconocimiento de lo que son las finanzas públicas de decenas de millones de mexicanos. En esas condiciones, ¿qué les pediría a ustedes, tal y como se los dije ayer? Es más difícil hablar con la verdad que decir mentiras. De esto que les he explicado a ustedes hoy y ayer, ¿cuántos se muestran interesados? Muy pocos. Esto lo estuve haciendo yo con el precio de la gasolina, los 4 años que estuve con Pascal en imagen del 2017 al 2021. Y nada, no hay reacción, nada. Los partidos les vale a los partidos. ¿Por qué? Porque reciben cientos de millones de pesos o miles, como es el caso de Morena. ¿Y de dónde sale? De estas partidas que les acabo de comentar. Pero eso sí, me comprometo, dijo la anticientífica, a que no aumenten los precios de los combustibles, del gas, de la electricidad. No es cierto. Es una mentira eso, ¿no? Entonces, es más fácil hablar con la mentira burda y chafa que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque las personas se niegan a considerar que esa verdad que uno les da con datos oficiales, no estoy aquí inventando. Vean ustedes, información de finanzas públicas y deuda pública, enero-diciembre del 2013, es dato oficial. Este es un documento que la Secretaría de Hacienda entrega mes a mes. Y el último dato que le di a usted para que vea que no estoy mintiendo, vea usted aquí. Dice, información de finanzas públicas y deuda pública, enero-agosto de 2024. Estos no son otros datos, son los únicos datos. Esta es la verdad en cuanto a números del IEPS se refiere. Pero ellos dicen, no es cierto. ¿Cómo carajos no va a ser cierto? Si esto es en lo que seguían los inversionistas, las instituciones como el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque le debemos dinero al Fondo Monetario. Y estamos obligados, cuando la crisis del 94, el 95, nos comprometimos a entregar información verídica y oportuna a los interesados. Esa es la ventaja que tenemos los ciudadanos y los interesados hoy, que no pueden engañar con estos datos. En esas condiciones, pues, yo les pediría a ustedes una vez más, no le crean a la anticientífica, por favor. Miente igual o más veces que López Obrador, pero no sabe mentir.
es muy tonta, muy, pero muy incapaz. Muy bien. Vayamos ahora al segundo tema. Vamos a ver. Hoy, al caer la tarde, en una de las cortes en Brooklyn, la Corte Federal, fue sentenciado el ingeniero García Luna a 460 meses en 5 delitos y luego en otros 4 procesos a la misma cantidad de meses, y por las características de la legislación en Estados Unidos son concurrentes estas sentencias. Entonces, si traducimos, diremos que son 40 años, pues para no batallar. Sin embargo, debe aclararse que tiene todavía el derecho el ingeniero y sus abogados a apelar a esta sentencia. Seguramente lo harán, vamos a ver, pero hay una cosa que vale la pena señalar aquí. El juez, en una conducta inexplicable en la actuación de los jueces en los Estados Unidos, el ingeniero se presenta a escuchar la sentencia de traje y corbata, como es normal en la casi totalidad de los casos de quienes están presos y tienen cierto nivel y su familia les hace llegar un cambio de ropa, etcétera, se lo ponen. El juez, en una conducta inexplicable, dice, no, que usted muy elegantito, pero como diciendo, pero aquí se joda. 460 meses. Dice uno, el que llegue elegante para él, yo no sé qué considera que es no elegante. Quería que se presentara bichi, desnudo, en shorts, con sandalias, tampoco puede, porque sería el uniforme de la cárcel donde está recluido. Pero la ley norteamericana le permite al acusado, que va a escuchar la sentencia que el juez ha decidido para él después de que el jurado lo ha considerado culpable, le concede ese derecho de vestir de manera normal, entendiendo por normal, bueno, pues como se viste un ciudadano en libertad. Y el ingeniero García Luna decide vestir un traje, camisa formal y corbata. Y el juez, en hacer caso omiso de eso, se burla de una manera increíble, inusual para un juez de la experiencia y los años que tiene juzgando o como juzgador esta persona. Evidentemente no hay algo que pudiera hacer el acusado y sus abogados, pero fue un detalle de pésimo gusto ver a un individuo con una sevicia y un desprecio que le brotaba, ¿sí? Burlarse de esa manera de alguien que en tanto no termine el proceso completo, hay que presumir su inocencia. Alguien dirá, pero ya el jurado dijo que era culpable, claro, y ya este juez lo acaba de sentenciar, es cierto, pero la ley le permite a él apelar esa sentencia. Por lo tanto, eso significa en términos jurídicos que este proceso no ha llegado a ser cosa juzgada, es decir, que ya no tenga remedio esa sentencia. Entonces, dice uno, ¿por qué lo hizo el juez? Hay varias explicaciones. El proceso del ingeniero García Luna estuvo plagado de una serie de no va a decir fallas, sino de maniobras donde la decisión para declararlo culpable estuvo basada en declaraciones de básicamente puros testigos protegidos, los cuales fueron exhibidos como mentirosos, es decir, cometieron perjurio, mintieron. No es cierto lo que dijeron del ingeniero García Luna, de que yo le entregué $5 millones en una bolsa de esas deportivas. No caben esos $5 millones ahí.
y por más que, vámonos. Luego, cuando se les preguntó, se le planteó la pregunta a uno de los testigos protegidos sobre aportaciones a la campaña de López Obrador, la campaña presidencial, el juez dijo, no contesta, eso no está aquí. ¿De qué se trataba aquí? De joder al ingeniero. Tomar declaraciones de mentirosos y mentiras como válidas y ciertas, de tal manera que la suerte del ingeniero estaba determinada prácticamente desde antes de empezar el proceso. Muy bien. Le hicieron varias ofertas para que acusara por presión del bulto López Obrador, que acusara al presidente Calderón, a periodistas, a dirigentes de partidos, etcétera. Y el ingeniero dijo, no, aquí me quedo, soy inocente y aquí me quedo y no voy a ser testigo protegido, y lo ha cumplido. ¿Y qué es lo que hay detrás aquí? Hay un pleito en los Estados Unidos que estalló con el presidente Biden por la conducta del presidente hacia México para obtener beneficios como la contención de la migración, etcétera, de no generar un conflicto, dice, bueno, mejor así nos la llevamos, y quien se ve beneficiado de esta conducta es el Departamento de Justicia. ¿Por qué? En Estados Unidos hay un pleito entre el Departamento de Justicia, que sería nuestra Fiscalía General, vamos, y antes la Procuraduría General de la República, y algunas organizaciones o áreas administrativas o entidades, como guste usted, que tienen por la importancia de las tareas que realizan cierta autonomía. No está en la ley, pero en la práctica la toman, la obtienen. Pues, ¿quién es? La principal es la DEA. La Drugs Enforcement Administration, la DEA, tenía, al menos frente a México, una libertad casi total. Agentes en México tenían colaboración con la Secretaría de Marina, porque la DEA desconfía de las Fuerzas Armadas, perdón, del Ejército. Entonces, el Departamento de Justicia aprovecha esa actitud blandengue de Biden y órale, dice, y aquí me voy a cobrar todas las que me has hecho. Bueno, la última, el Departamento de Justicia se entera prácticamente que el Mayo está en territorio norteamericano y el Chapititito, Chapito, como sea, cuando llega y se presentan ahí con él en el aeropuerto del Paso, Texas. O sea, le pasó de noche esa travesura de la DEA, vamos a ponerlo de esa manera. En estas condiciones, repito, la suerte del ingeniero estaba totalmente definida. Y él lo sabía. Lo único que le quedó al final fue pedir clemencia, lo cual es normal y es un derecho que tiene el acusado cuando considera que es inocente y que además en el proceso han exhibido la parcialidad del juez utilizando testigos protegidos que son unos mentirosos irredentos. ¿Qué hace? Pide clemencia. No dice absuélvame porque el juez no puede absolver, porque ya lo condenó un jurado popular. En Estados Unidos los jueces no es como aquí. Ellos no declaran la culpabilidad o la inocencia del acusado. En México sí. En México el juez analiza las pruebas de la defensa, las del fiscal, el acusador de la defensa, y con base en esos elementos decide si es culpable este hombre, el que sea, pues que esté ahí en su juzgado, y él también fija la sentencia. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la sociedad está representada
no por el juez para determinar la culpabilidad o la inocencia, sino es un jurado popular de 12 personas, que son aisladas todo el tiempo que dure el proceso. Y su veredicto no incluye sentencia, solamente el señalamiento de si lo encontraron con las actuaciones llevadas a cabo, inocente o no culpable. Así es, not guilty, no culpable. No se dice inocente, not guilty. O guilty de todos los delitos que se le acusa, en este es inocente, etcétera, etcétera. Entonces el juez, con ese veredicto de culpabilidad, en este caso del ingeniero, él dice, se cita para tal día donde dictaré sentencia. Y ahí el juez hace una revisión de todo el expediente y dice porque es muy malo y porque me cae gordo y porque se viste de traje y porque además es rico y todo, chíngale, 460 meses, 5 veces. Ahora bien, eso es en Estados Unidos. Aquí en México, ya desde antes, pocos días antes, se había presentado una jauría hambrienta de sangre en contra del ingeniero y tomar eso como un pretexto para atacar al presidente Calderón. Eso lo hizo todo el tiempo el bulto López Obrador. Y lo ha hecho los 15 o 16 días que lleva la anticientífica, también ella. ¿Por qué? Preguntaba alguien. No señalan, no dicen algo de Peña Nieto. Muy bien. La pregunta es válida, es relevante. En el sexenio del presidente Calderón, le encarga la Secretaría de Seguridad Pública al ingeniero García Luna, una persona que tenía años de experiencia desde el viejo CISEN, ¿verdad? Y que conformara o construyera, si se puede utilizar el verbo, no es correcto, pero o que formara una de las ideas que tenía él de tiempo atrás, una verdadera policía federal, y lo hizo, con criterios interesantes de la selección del personal, fundamentalmente profesionistas en diversas áreas del conocimiento, contadores públicos, especialistas en cuestiones financieras para seguirle la pista al dinero, expertos en cuestiones de informática para la cosa de manejar computadoras, etcétera, construir bases de datos de los criminales, y construye la Policía Federal Preventiva. Y empezaron a tener éxitos. Que vino luego la pifia aquella de la actuación de estos secuestradores, la señora Florence Cassé y un señor de apellido Vallarta, si no me equivoco, ¿verdad? Que se ha magnificado eso, porque esa reactuación o esa actuación no invalidaba la culpabilidad que había sido demostrada de ambos en los secuestros, los Zodiaco, quién sabe cómo se llamaba la banda, ¿verdad? Y entonces, con eso pretendían borrar todos los éxitos que había obtenido la Policía Federal Preventiva. Muy bien. Termina el sexenio del presidente Calderón y llega Peña Nieto. La primera exigencia de un personaje oscuro, protervo, eso quiere decir perverso, en gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y exige prácticamente, jode y jode, que le dieran la Policía Federal a él. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el interés de él? Dicen los malquerientes, que no son pocos que tiene Osorio Chong, que él quería controlar la Policía Federal, no para fortalecerla y utilizarla para seguir luchando y combatiendo al crimen, sino para acabar con ella. ¿Por qué? Porque decían otra vez, son los rumores de los pasillos en Palacio o en Los Pinos, que él favorecía a un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación,
Lo cual, si ustedes ven el crecimiento que tuvo ese cártel en el sexenio de Peña Nieto, se sorprenden ustedes. Osorio Chong pensaba que iba a ser el candidato a la presidencia. Era su apuesta. Cuando aquella invitación fallida que cavó la tumba del doctor Videgaray, él dijo, aquí soy. Y se acuerdan que quién lo invitó, pues que no, que esto fue y le dice al presidente, presidente, yo digo que yo lo invité. No, Miguel, no te preocupes. Y se va Videgaray, entonces dice, aquí me pongo yo soy el mero mero. Y resulta que toma tu mero mero, lo mandan como senador, y cuando lo mandan a senador, ponen como su sustituto al doctor en Derecho Alfonso Navarrete Prida. A los 15 días de que está ahí, se lanza el primer operativo en contra de un cártel. ¿Contra cuál piensan ustedes que se lanzó esa ofensiva? Contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y cuando llega el sexenio del bulto López Obrador, ¿a qué cártel piensan ustedes que favoreció la administración que recién ha terminado? Brujos. A los chapitos, chapotes, chapitititos, los chapos, los no chapos, etcétera. ¿A qué me lleva esto que le estoy contando? Y que pregunte usted a gente más o menos informada y se lo va a ratificar. Una de las cosas más graves que tenemos en la sociedad mexicana es hablar sin conocimiento de causa. Es hablar, perdonen el francés del sur que voy a utilizar, hablar a lo pendejo. Miren, por razones de lo que quieran ustedes, yo he estudiado un poco este tema. He tenido la suerte de haber labrado una amistad con personas importantes en este tipo de actividades. Entonces yo pregunto ni mi totero, ¿y por qué esto? Por esto, ¿y por qué esto? Y por el otro, y por el otro. Entonces, más o menos tengo una idea, algunos dirán superficial, pero es un buen principio de una idea cómo funciona esto. Cuando un gobierno o el Estado en ese país sufre el flagelo de los grupos delictivos, en este caso los que se dedican al narcotráfico y hoy a una gran cantidad de actividades delictivas, derecho de piso, extorsión, trata de migrantes, etcétera, etcétera. Muy bien. Los estados prácticamente es imposible, particularmente en un país como México, pobre en lo que se refiere a recursos para equipar con lo último, lo más moderno de tecnología y en cuanto a número de efectivos, a su ejército o a sus fuerzas armadas. No tiene dinero o no le dan prioridad para destinar recursos a esta parte de la administración. Entonces, el gobierno o quien esté al frente de ese combate está obligado, si aquí tenemos nosotros dos cárteles, aquí están, muy bien. Como usted no puede combatirlos al mismo tiempo a los dos, tiene que decidir a cuál combate. ¿A cuál? Hacen el análisis de fuerzas, debilidades, lo que algunos que no han oído hablar de la nueva metodología del Océano Azul hablan todavía del FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, una metodología en negocios desarrollada ya hace como 60 o casi 70 años. Hay otra nueva, pero la desconocen. El FODA, muy bien. Y llegan a la conclusión de que el más débil, el que presenta flancos que pueden ser aprovechados para atacar y debilitarlos, es el cártel X, este que está aquí. Entonces, la estrategia es obvia. Yo voy a generar una relación con este otro cártel, el cártel Y,
voy a negociar algunas cosas para que me dé información para combatir a este. En el entendido que cuando a este lo acabe, lo decapite, lo nulifique, entonces me voy a ir sobre este. Pero este lo sabe de antemano. Ya verá él cómo se defiende. Pero esa es en esencia la estrategia que utilizan todos los países. ¿Qué hizo el presidente Calderón cuando lanza la fuerza del Estado por la presencia que habían tenido y por petición de los gobernadores, que luego se rajaron y dijeron, no, pues es tu bronca, porque estaban coludidos? Lean el libro Decisiones difíciles del presidente Calderón, y ahí en el capítulo 11 viene perfectamente detallado esto. Entonces, ¿qué hace el ingeniero García Luna en esa tarea? Esto que les he explicado de una manera muy esquemática. Y empieza a enfocar sus baterías en contra de este cártel y obtiene información de aquel, en un momento dado los deja pasar. Es lo que se hace normalmente. Y tuvo éxito en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando llega después de Calderón, Peña Nieto? Osorio Chong dice, no, ahora es al revés, ahora vamos a apoyar, yo voy a apoyar al cártel Jalisco y me voy a joder en aquel. Llega este gobierno, apoya a los chapitos, chapototes o lo que sea y ataca al otro. Entonces, ¿eso cuándo lo vamos a saber a detalle? Dentro de 8 o 10 años. Por eso, esos que hoy se regodean la guerra de Calderón y que García Luna, diciendo una bola de estupideces, empezando por la anticientífica, cuidado, porque dentro de 8 o 10 años podrían ellos ser los acusados y estar en la posición que hoy está el ingeniero Genaro García Luna. Ahora, esta sentencia, ¿qué efectos reales, directos, tiene para México? Y aquí va la parte más importante, que toda esta bola de gente que está opinando sin saber, existe. Cuando el ingeniero García Luna es llevado, detenido allá por presiones de López Obrador, por ese odio visceral contra Calderón, como no puede lograr que metan los gringos a Calderón al bote, bueno, a García Luna, que ya tenía su consultoría, porque él había salido el 2012 y López entró el 2018. Y el año del 12 al 18 fue Peña Nieto. Calderón ya estaba dando pláticas en medio mundo y el ingeniero con su empresa se fue de México, en Miami, dando consultorías, etcétera. Condecorado por la CIA, por el FBI, por la DEA, por su desempeño, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando hoy se sentencia al ingeniero García Luna? Aun cuando tenga derecho a la apelación, pero va a tardar eso 3, 4, 5 años, con esa sentencia durísima, con testigos protegidos, con falsedades, mentiras, etcétera. ¿Ustedes piensan que el licenciado Omar García Harfuch duerme tranquilo por esa sentencia? ¿Qué mensaje le está enviando el Departamento de Justicia a cualquiera que en el combate al crimen organizado lleve a cabo esas mismas estrategias cuando se tenga que lanzar en contra de esos grupos del crimen organizado, que en principio se pensaba, hoy ya parece que no va a ser así, pero en principio iba a ser el licenciado Omar García Harfuch? ¿Ustedes piensan que el licenciado García Harfuch va a lanzarse con todo? Ya le cortaron las alas, ya no, pero pensaría en estas condiciones lanzarse con todo, viéndose en el espejo de García Luna. Ténganle, ay, me llevo la suave, que no hay resultados, regreso al Senado. Así de sencillo. Miren,
Esto que les estoy contando, como estos que opinan así sin saber, no conocen la historia de los movimientos guerrilleros y su combate. Nosotros en el grupo en el que andábamos y militábamos, teníamos lo que se llamaba la línea china, es decir, línea de masas, vivir con los campesinos. Nosotros no andábamos haciendo secuestros, robos, asaltos a bancos, no. Nosotros era una actividad legal, vamos a decir, abierta incluso. Muy bien. Pero en la guerrilla, en los años 70 con Echeverría y luego con López Portillo, había una política de acabar, de destruir a esos grupos. Se formó la Brigada Blanca, etcétera. Se dedicaron recursos, se tomaron elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Judicial Federal, de la Federal Seguridad, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en esa guerra, como la orden era acabar con esos grupos, los militares acabaron con esos grupos. Es decir, oiga, pero los derechos humanos, acabar con esos grupos. Mataron gente, lanzaron gente desde los helicópteros al mar. Es decir, mataron a personas que las capturaban y toda la orden era, no hay heridos, pómbale, vámonos. Y pacificaron al país. Muy bien. Pasan los años, llega el presidente Fox y Ñacas, dos generales que habían participado en esa lucha, después de X años, son enjuiciados y metidos a la cárcel y uno de ellos murió en la cárcel del campo militar número 1. ¿Qué sucedió en ese entonces? Que el secretario de la Defensa, el general Clemente García Vega, cuando el presidente Fox le dice hay que desalojar esos grupos que están ahí en la plaza central en Oaxaca, ¿se acuerdan de la COSEI o cómo se llamaba aquel, el señor Sosa, que era el dirigente de ellos, un greñudo que luego lo metieron a Almoloya, lo detuvieron, y el general le dice, señor presidente, fírmeme la orden, por favor. No es necesario. Sí es necesario. Si usted no me firma eso, ningún elemento bajo mi mando del Ejército y la Fuerza Aérea va a participar. ¿Por qué? Por lo que le han hecho al general, creo, Hermosillo y el otro, no me acuerdo, dos generales. Entonces, Fox recurre a la Marina, que es la que se encargó prácticamente de todo eso. ¿Por qué? Porque en el Ejército se generó un rechazo a esa decisión del presidente Fox. Y dijeron, oye, me voy yo a aventar cuando además la ley ni siquiera me protege, porque estoy realizando una labor donde la ley no ha sido modificada, pues me meten al bote igual que aquellos y dicen no. Bueno, pues ahorita el licenciado Omar García Harfuch se encuentra en una situación muy parecida. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo mata a usted una cucaracha, la pisa, los derechos humanos de esa cucaracha. Ahora ya no puede usted darle una nalgada a un perro porque son animales sintientes. Sienten los animalitos. Entonces van a decir, no, le van a decir, a ver, perdóneme, licenciado, pero con esa brocha a mí no me van a encalar. Entonces, ¿qué va a suceder con ese combate después de esto que están viendo? Y cómo festinan unos y otros, bueno, hasta Marco Cortés se arroga la autoridad de exigirle a Calderón que rinda cuentas de esto y el otro. Y dice uno, ¿cómo es posible? Bueno, esa es la farsa de política que tenemos en México. Lean ustedes los periódicos, las declaraciones acá, y tal parece que este país está mal por García Luna y Calderón, por supuesto. No se les cae de la boca la anticientífica. No sé qué le dijeron. Bueno, dice, como dijo, congruencia. Hablen de García Luna y de Calderón. A ver, señora, el presidente Calderón salió el 2012, hace 12 años. Y los 6 años anteriores, o 5 años, 10 meses, fue un presidente de su partido.
pero es la bandera. ¿Y por qué no a Peña Nieto? Porque hicieron un convenio. ¿Será cierto o no? Pero como dicen en política, lo que parece es. De tal manera que es intocable el presidente Peña Nieto, el doctor Videgaray y los personajes pues de ese gobierno. Pero resulta que ellos abandonaron, porque se terminó su encargo, en diciembre del año 2018. Hace 6 años prácticamente. Pero la cosa es justificar sus ineficiencias, su cobardía y su falta de entendimiento del problema. De tal manera, pues, que todos los opinantes hoy, no, es que García Luna y lo condenaron y eso, pero esto que estamos platicando aquí, o lo desconocen o no le prestan atención porque ya se alinearon con la anticientífica, con la presidenta con A. Repito, pues, ¿cuáles son las consecuencias o la consecuencia directa? Que necesitaría ser muy tonto el licenciado Omar García Harfuch, y no lo es, para caer y decir y arriesgar a que mañana o pasado él sea el que esté en Nueva York, allá en Brooklyn. Y termino con esto. Si al ingeniero, con testigos falsos, con declaraciones inventadas, le dieron 460 meses, al señor Ismael Zambada, el Mayo Zambada, pues yo creo que le van a dar unos 25, 30 mil meses. A ese nivel de absurdo hemos llegado. Piense en lo que le estoy diciendo. Pregunte. No acepte como verdad absoluta lo que le estoy platicando. Si tiene amigos que trabajaron en el ejército en un buen nivel, personas que estuvieron en la Procuraduría o ahora en la Fiscalía, etcétera, que saben de este asunto. Amigos, familiares que estuvieron en el CISEN y que todavía están ahí, pregúntenles. Y van a ver que esto que digo es casi en su totalidad la verdad de lo que ha pasado en México y la verdad de lo que va a pasar. Las cosas van a seguir empeorando, el crimen organizado va a reinar sin límite alguno. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la anticientífica, vamos a seguir la política del presidente, las causas, se jodió el asunto. Punto. Aquí termina pues en este momento, a ver, sí, aquí termina la parte editorial con estos dos temas que tratamos hoy de Platica con Ángel en la edición correspondiente al 16 de octubre del año 2024.